Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Es un gozo volver a estar con ustedes. Mi saludo para todas las personas, familiares, hermanos de la iglesia, hermanos de otras congregaciones que nos escuchan. Nuestro saludo de todo nuestro corazón. Y estamos aquí para poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y voy a pedirles por favor que me acompañen un momento en oración para disponer nuestro corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para que podamos ser ministrados, ser enseñados, ser corregidos, ser también llenados con esperanza, llenados con amor también, porque Dios es amor y de una manera amorosa trata con nosotros, así es que Él anhela que nosotros le escuchemos con esa devoción, con esa dedicación, con esa entrega, con esa reverencia también. Así es que vamos a disponer nuestro corazón para orar y de esta manera estar atentos al mensaje del día de hoy. Amado Señor, Padre, te damos gracias por permitirnos alabarte, adorarte, Señor, exaltar tu nombre, no solamente con los cánticos, sino con nuestra vida. Y para ello necesitamos escuchar tu palabra para que nuestra adoración no solo sea musical, sino nuestra adoración sea toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, en medio de un mundo, Señor mi Dios, que necesita ser alumbrado con el Evangelio y necesita, Señor mi Dios, que nosotros como creyentes seamos la sal de esta tierra. Padre, bendice tu palabra, Señor, y oro por todas las personas que estén teniendo una necesidad de salud, una necesidad de trabajo, una necesidad económica, o una necesidad, Señor mi Dios, emocional, espiritual. Señor mi Dios, tú les ayudes y les fortalezcas, porque tú eres un Dios misericordioso que atiende las necesidades de los desvalidos, de los enfermos, de los necesitados, de los pobres de espíritu, de los más olvidados por estos gobernantes, pero tú no te olvidas de nadie, Señor. Tú haces grandes misericordias y muchas gracias por tu amor y tu favor. Bendice este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tratar de ver con mayor detenimiento en los domingos que el Señor nos permita temas importantes acerca del Sermón del Monte. La semana pasada, por motivos del tiempo y porque también el propósito del mensaje era otro, no se profundizó en algunos temas específicos. Entonces, y es necesario conocerlos, es necesario estudiarlos, es necesario escucharlos, es necesario reflexionar un poco más con mayor detenimiento, con mayor profundidad. Por eso vamos a ver el día de hoy, en esta mañana, el tema se ha titulado Sin enojo y sin ira, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos 25 al 26. Vamos a dar lectura primero y después vamos a ir desarrollando cada una de estas partes, ¿sí? Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículo del 21 al 26, así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En estos 5 versículos, nuestro Señor Jesucristo está enseñando acerca de lo que decía el 6º mandamiento. El 6º mandamiento decía, no matarás. Y sobre eso es que el Señor profundiza y se dispone entonces a darle una correcta interpretación a este mandamiento, la correcta interpretación moral y espiritual, ¿sí? Dentro de lo que estamos viendo en el capítulo 4, 5, 6 y 7 de Mateo, primero vemos que Jesús se dirige a sus discípulos y todo esto que él se propone exponerle a sus discípulos acerca de las diferentes aclaraciones de la ley o la correcta interpretación de la ley, son la forma, la manera como los miembros de su reino, ¿sí?, sus discípulos, tenían que comportarse, tenían que tener este tipo de conducta. Jesús está anticipándoles, dándoles una antesala de cómo debería ser el comportamiento que él espera de sus discípulos, ¿sí?, de sus discípulos, cuáles deberían ser esas normas de conducta en las cuales ellos tenían que vivir en este mundo. Entonces, son los requisitos que son una antesala de cómo entonces tenían que vivir todos los hijos de Dios en el futuro, ¿sí? Más adelante, Jesús mismo va a revelar que él va a ir a una cruz, va a entregar su vida por los pecadores, le va a revelar a sus discípulos que él va a irse al Padre, pero que enviará otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, y de esa manera va completando la revelación para que los discípulos, como Jesús les pedía, ¿sí?, que ellos deberían ser perfectos, ¿sí?, tenían que ser perfectos como su Padre es perfecto, como dice el versículo 48 de este mismo capítulo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recién entonces los discípulos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios morando en ellos, podían recién comenzar a cumplir todos estos mandatos y estas exigencias como miembros del reino de los cielos, como miembros del reino de Cristo, como miembros del reino de Dios. Entonces Jesús les habla a ellos, a los ciudadanos del reino, ¿sí?, describiéndoles cómo debería ser su carácter, describiéndoles que son bienaventurados y cuál debería ser su relación con el mundo. Su relación con el mundo tenía que ser de hombres y mujeres que tenían que ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso era lo que Jesús esperaba de ellos. Y para que ellos tengan claro cómo deberían ser sal de la tierra y luz del mundo, pues Jesús comienza hablándoles acerca de este 6º mandamiento, acerca de los homicidios. Así que el Señor comienza presentando la justicia de su reino. ¿Cómo es la justicia de su reino? Que era una norma muy elevada, exigida por Cristo, exigida por el Rey, exigida entonces más allá de cómo los mismos escribas y los mismos fariseos les exigían a la nación de Israel. Y se nos muestra que esta justicia también está completamente de acuerdo con los principios morales enunciados en el Antiguo Testamento. Por eso es que en los versículos 17 al 20 Jesús primero aclara que Él no ha venido a incumplir la ley ni ha venido a abrogarla, sino que Él ha venido a cumplirla. Habían muchas cosas del Antiguo Testamento que ya se habían cumplido, pero ahí estaba Cristo para que en su persona se cumplan todas aquellas otras cosas que se habían profetizado. Así es que, y con respecto a el homicidio, al divorcio, al adulterio, entonces Jesús se dispone a decir que lo que Él va a enseñar
no es algo diferente, no es algo contrario, sino que está completamente, es coherente y está relacionado con los principios morales del Antiguo Testamento. Pero que no está de acuerdo con algo, que no está de acuerdo con la interpretación que le han dado los escribas, los fariseos y los rabinos. Esta interpretación de la ley por parte de los escribas y los fariseos no era externa, era solamente externa, era superficial, y no alcanzaba ese contentamiento del corazón, no alcanzaba esa perfección. Por eso es que Jesús muchas veces le decía a los fariseos y a los escribas que eran presentes y eran testigos de sus diferentes enseñanzas, les decía, por ejemplo, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Eso está en Lucas 16:15. En Mateo 23:25 le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero por dentro estáis llenos de extorsión e intemperancia. Así es que Jesús se dispone entonces a dar su propio pronunciamiento autoritativo en contraste con las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Y comienza con esto. Por eso es que Jesús manifiesta y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Así que Jesús primero lo que hace es hacerle recordar a sus oyentes que sus antepasados habían escuchado la ley, le habían tenido una interpretación de ella, ¿sí? De la ley decía que no matarán, pero ellos le habían agregado, será culpable de juicio. La ley decía que no tenían que matar, pero la ley también decía, en el mismo libro de Éxodo 20, en el versículo 13, está ahí, es el sexto mandamiento, no matarás, ¿sí? Y no dice nada más, pero el capítulo 21 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 12, dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá, dice, ¿no? Él morirá. Así es que la ley que el Señor había dejado, ese era el castigo para la persona que cometía un homicidio. Por lo tanto, esta era la forma como Jesús comienza a hablar acerca de este sexto mandamiento. Y él cita este mandamiento que está en Éxodo 23, ¿sí? La justicia para esta persona que había cometido este asesinato era culpable y tenía entonces que pagar con su vida lo que había cometido. Aquí vemos entonces que esto tiene una consecuencia, ¿sí? Tiene una consecuencia. Pero los fariseos y los escribas creían y pensaban que solamente el acto físico de quitarle la vida a una persona era un delito que iba en contra de la ley y nada más. O sea que mientras no haya una muerte, mientras no haya un homicidio, mientras no haya un asesinato, la persona podía estar, no se le vería como una persona que ha contradicho la ley mosaica. Seguramente esa era la forma como ellos interpretaban y la manera como ellos hacían sus juicios. Y Jesús viene y les dice entonces en el versículo 22, pero yo os digo, ¿sí? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así es que ahora yo os digo, ¿sí? Jesús ahora se asume un tono de autoridad, ¿sí? Jesús asume un tono de superioridad inclusive, superioridad sobre los rabinos, sobre los escribas y sobre los fariseos, acerca de cómo ellos enseñaban este sexto mandamiento. Va a exponer el verdadero significado de este sexto mandamiento. Por eso dice él, pero ahora yo os digo, ¿sí? Esto es lo que ustedes han escuchado, esto es lo que han interpretado sus antepasados, pero ahora yo vengo a rectificar y a enseñarles verdaderamente qué significa matar, qué significa asesinar, ¿sí?
¿Qué significa este mandato? ¿Cuál fue el verdadero propósito cuando se dio esta ley, cuando se dio este mandamiento? ¿Sí? El acto del homicidio físico, ¿sí? Del acto del homicidio físico que interpretaban los rabinos al enojo y a los insultos, pasa a nuestro Señor Jesucristo a explicar de cómo de las emociones negativas que nacen del corazón, cómo Jesús va poco a poco a ir enseñándoles de que hay un homicidio físico, pero también hay un homicidio que parte desde el corazón, Posiblemente entonces, como les decía, los fariseos creían que ellos cumplían la ley con respecto a este mandamiento si es que no había un muerto, ¿sí? Si es que no había ni un muerto. Y que por lo tanto estarían cumpliendo el mandamiento también de que amaban a su prójimo como a ellos mismos, ¿sí? Pero hay un homicidio diferente que Jesús se propone enseñarles, ¿sí? El enojo. El enojo dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, cualquier persona que tenga esta emoción negativa, que es una expresión emocional, ¿sí? Es una expresión emocional que puede ir acompañada o no puede ir acompañada con palabras ofensivas, porque también puede ser una emoción inexpresiva algunas veces, el enojo. Muchas personas pueden estar enojadas y no expresarlo con palabras. A otros, sí, entonces cuando están enojados, tranquilamente se puede ver en su rostro, ¿sí? Pero cualquiera, entonces dice Jesús aquí, cualquiera que esté enojado, que llegue a estar enojado, ¿sí? Cualquiera que llegue a estar enojado, será, dice, culpable de juicio. Será culpable de juicio. Culpable quiere decir que una persona está en un estado encerrado, está dentro de algo, está ligado a algo, eso quiere decir culpable. Esta persona está encerrada, está ligada, está dentro de un proceso de investigación, de juicio, dice, ¿sí? Y no solamente esto, sino que Jesús dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así es que si la emoción del enojo, la emoción negativa ya no puede ser más controlada por la persona, entonces va a pasar a otro nivel, ya no solamente es una emoción. Por eso dice aquí, cualquiera que diga, ya lo va a expresar. Ya no va a poder mantener esa emoción ahí dentro, sino que la va a expresar. ¿Y cómo la expresa? Insultando. El primer grado del insulto es decirle a alguien necio a su hermano, dice, ¿sí? Y cuando se refiere a su hermano, está hablando pues allí de la nación de Israel, de los judíos, de ellos que tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Tenían en común que venían de una misma sangre, de la sangre del linaje de Abraham. Tenían algo en común que venían del linaje de David. Tenían algo en común, tenían la ley en común. ¿Qué más tenían en común? Tenían a Dios en común, ¿sí? Era el Dios, el único Dios, era su Dios, lo tenían en común. Tenían en común entonces su relación humana a través de la sangre, tenían algo en común que era su relación social a través de las estipulaciones de la ley, del código de la ley, por decirlo, de la constitución política, si queremos decirlo, la constitución de Israel, ¿sí? Y tenían algo más en común, era lo espiritual, su religión, su relación, su fe con Dios, con el único Dios, que les había dado este mandato para que todos puedan llevarse bien. Así que a esto se refiere, a los que tenían algo en común. Tenían en común entonces a Dios, tenían en común la ley, tenían en común la sangre que venían de un mismo linaje. A ellos, entonces, si esa emoción era incontrolable, no se podía controlar, entonces podría ser inexpresiva, pero ya que se ha descontrolado la persona, entonces ya lo expresa con palabras y le dice necio a su hermano, y esto quiere decir llamar a alguien sin sesos, cabeza vacía, eso es lo que significa, ¿sí? Y es un insulto que expresa tener una baja opinión de la otra persona. Y la palabra realmente es raka, ¿sí? Una palabra aramea que es una palabra insultante que expresa la opinión de que alguien no tiene inteligencia. Es una palabra de sumo menosprecio,
de sumo menosprecio, y más referido a insultar la parte intelectual de la persona. La parte intelectual, la parte entonces de la inteligencia de la persona y no la parte moral, ¿sí? Y tal como Jesús aquí, esto está condenado, es decir, este insulto era peor que estar encolerizado, era peor que estar enojado, por cuanto como una palabra insultante era más grave que un sentimiento no expresado, ¿sí? Esto era más grave, ¿sí? Entonces se subía un poco el nivel de algo, de una emoción no expresada, entonces la falta subía también, porque esta persona ya encolerizada insultaba a alguien, ¿sí? Y insultarlo de esta manera, menospreciar a la persona, decirle necia, entonces estaba también siendo hiriente con la persona, estaba también entonces siendo una causa de ser culpable ante el concilio. Aquí el concilio tenía que ver con el Sanedrín, ¿sí? El que cometía esta falta, ¿sí? Porque ya al expresarlo, también ya podían haber testigos quienes habían escuchado. Cuando uno se enoja, pues eso está de repente como una emoción que uno la puede guardar, uno la puede simular, pero cuando se dicen las palabras, entonces ya hay testigos, por lo tanto, ya se podía llevar al Sanedrín, ¿sí? Ya se podía, y el Sanedrín era la corte de justicia, y no solamente la corte de justicia de Israel, sino que también era la corte religiosa. Ellos tenían que ejercer la ley, tenían que ejercer el juicio, pero basados en una ley, basados en la ley de Dios. Esa era entonces la norma, la regla con la que medían la conducta de sus compatriotas si los hallaban culpables o los hallaban inocentes. Así es que, por lo tanto, como ya se había insultado a la persona diciéndole necio, el lugar donde iban a resolver este problema era ante el Sanedrín, era ante el concilio, ¿sí? Donde se dictaminaba la pena legal. La pena legal. Ahora, si es que la persona que está llena de enojo, llena de ira, ¿sí? Y le dice a su hermano necio, y aún ahí todavía no termina de descargar todo su enojo, todo su ira, ¿sí? Y le dice otra palabra, ¿qué es lo que sigue? Dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una palabra que significa, es un insulto mayor, es un insulto mayor. Esto es una palabra que significa lento, tonto, estúpido, idiota. Eso es lo que significa esta palabra. Fatuo, ¿sí? Es moros del griego y significa lento, tonto, estúpido, idiota. Entonces, hacia las personas, fatuo significaba también que le estaba insultando a esta persona y que también se podía dar un significado que moralmente esta persona estaba indigna. Este insulto era de un grado muy hiriente para otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decirle necio solamente afectaba a su parte intelectual, ¿sí? Pero fatuo tenía que ver no solamente con un insulto en su forma intelectual, sino que también con el corazón de la persona. Decirle algo entonces como ser fatuo, entonces eres un lento, eres un tonto, eres un estúpido, eres un idiota. Entonces esto estaba atacando el corazón y el carácter de la persona. El corazón y el carácter de la persona. Y esta es la razón por la cual el Señor condena al agresor con una mayor severidad. Por eso es que el Señor condena con mayor severidad este insulto que es mayor, entonces es un insulto mayor, es un insulto porque es mayor, porque está atacando el carácter y el corazón de la persona. Así es que es por eso que el Señor dice que esta persona que no se ha podido controlar, que ha ido subiendo su tono y que ha llegado a decirle fatuo a su hermano, esta persona está expuesta al infierno, dice, ¿sí? El que comete tal falta, tal hecho, es merecedor de un castigo mayor, de un castigo eterno, ya no de un castigo temporal, sino un castigo eterno. ¿Por qué? Porque ha atacado el corazón y el carácter de la persona. Por esta razón, y a diferencia de necio, que solamente ha atacado el aspecto intelectual, el Señor condena al agresor a una mayor severidad de castigo.
Es por eso entonces que la forma como Jesús está explicando acerca de este sexto mandamiento no solamente tenía que ver con afectar físicamente, quitarle la vida físicamente a una persona, sino que estabas afectando su dignidad, estabas afectando su parte importante como ser humano. ¿A través de qué? A través de los golpes, pero no físicos que le vayan a propiciar la muerte, sino a través de los golpes con las palabras, que son como una espada, entonces que también golpean y hieren lo más importante de una persona, que es su dignidad, que es su carácter, que es su ser. Así es que esto, por lo tanto, esto no tenía entonces la interpretación de este sexto mandamiento, estaba muy alejada de solamente dejar a una persona sin vida física. Y el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículos 17 y 18, si usted tiene su Biblia puede buscarlo. Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento respecto de esto? Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? Yo Jehová. O sea que en la misma ley, en el mismo Pentateuco, que los rabinos, los fariseos y los escribas conocían con la mayor perfección que cualquier otra persona del pueblo de Israel, ellos sabían que no tenían que aborrecer a su hermano en su corazón, que tenían que razonar con su prójimo, llegar a un acuerdo, pedirse perdón, ¿sí? Y no participar de ese pecado, que no tenían que vengarse ni guardar rencor a sus propios hermanos, sino que tenían que amarlo como a sí mismo. Ellos sabían lo que decía el libro de Levítico, pero ellos habían pasado por alto esa, entonces no quisieron leer esa parte, no quisieron darle una correcta interpretación con respecto de cómo poder unir lo que dice Levítico con lo que decía Éxodo capítulo 20, versículo 13, que decía, no matarás, no matarás. Esas son las incorrectas interpretaciones que habían hecho estos hombres. Pero ahí frente a ellos estaba el autor de ese mandato, Cristo mismo, ¿sí? El Hijo de Dios estaba allí para darle la correcta interpretación a su ley, a sus mandatos, ¿sí? Y cuando ya la revelación del Nuevo Testamento se nos va aclarando mucho más, nosotros encontramos, porque la palabra de Dios no se puede contradecir, encontramos en Primera de Juan capítulo 3, versículo 15, que el Señor manda, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto es totalmente congruente y está en unidad con lo que Jesús está aquí explicándole en el Sermón del Monte a sus discípulos. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Es un homicida. Y esto es lo hermoso de poder comprender la Biblia siempre a la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca va a haber una contradicción. Dios siempre va a respaldar sus mandatos y su palabra. Así que si seguimos, ya hemos visto entonces la emoción negativa, las primeras palabras, pero todavía la persona entonces no se controla y ofende con mayor grado a su prójimo. Y también entonces la persona va avanzando en su nivel de castigo, ¿sí? En su nivel de castigo. Primero es muy probable que esté sujeto entonces a un juicio, ¿sí? Pero después ya es llevado al Sanedrín con testigos supuestamente que deben haber para que respalden eso. Y si sigue todavía, entonces queda entonces su condena hacia el infierno de fuego, como dice, que quede expuesto, ¿sí? Así es que el versículo 23 del capítulo 5 que estamos viendo de Mateo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ya no, el Señor en el versículo 22 dice: por tanto yo os digo que cualquiera, sí, que cualquiera, dice, pero ahora dice, dice, por tanto, si traes tu ofrenda, ahora
cambia el Señor y se está dirigiendo a cada individuo en particular. Si tú traes tu ofrenda, dice, ¿sí? Se dirige entonces personalmente a cada adorador que va a venir a presentar su ofrenda al templo, que va a venir a presentar su ofrenda, ya sea en acción de gracias o ya sea su ofrenda para que su pecado sea quitado. Recuerden que estamos todavía, Jesús está aquí todavía viviendo bajo la ley. Y bajo la ley los pecados se quitaban, ¿sí? Llevando un corderito que era muerto, ahí sacrificado, para que el dueño quede limpio del pecado, ¿sí? Jesús todavía no ha entregado su vida en la cruz para quitar los pecados de nuestro corazón. Así es que, por lo tanto, las personas todavía están en la práctica del Antiguo Testamento, la práctica de la ley. Así es que Él se dirige a cada individuo en particular para que cada hombre, cada judío examine su propio corazón, ¿sí? Examine su propio corazón. Acercarse en adoración a Dios al altar tenían que hacerlo de acuerdo a las estipulaciones de la ley mosaica. El altar representaba un lugar de sacrificio de un cordero para limpiar la culpa del pecador. Quien debía presentar, esta persona tenía que presentar una ofrenda, o sea, un animalito físicamente limpio, puro, ¿sí? Y él debía acercarse también al altar ceremonialmente limpio, es decir, apto para Dios. Él tenía que acercarse, ¿sí? Tenía que llevar ese animalito, dejarlo allí sin imponer sus manos, participar del sacrificio y entregarlo a los levitas para que ellos lo coloquen en el altar y ahí sea entonces el animal sacrificado. Su sangre derramada, y de esa manera el ofrendante, el pecador, quedaba limpio de su pecado. Así es que si en ese momento, dice Jesús, si tú estás trayendo tu ofrenda, ¿sí? Y en el altar te acuerdas, dice, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? El altar, mis amados hermanos, le recordaba a los adoradores de aquella época la necesidad del sacrificio de una vida por el pecado. Eso era lo que le recordaba a ellos constantemente, así como también la acción de gracias por la bondad de Dios, porque también llevaban sus sacrificios, sus ofrendas, como una acción de gracias. Habían sacrificios de paz, pero también habían sacrificios para quitar el pecado. Esto no era tan fácil de olvidar para ellos. No era tan fácil de olvidar para un adorador del Antiguo Testamento, ¿sí? Él siempre personalmente experimentaba esto, veía con sus propios ojos la muerte inocente de su corderito para que sus pecados sean perdonados. Esto él lo veía cada vez que asistía al templo o cuando regresaba a casa, él recordaba esto, él lo tenía presente en su memoria la última vez que su cordero preciado derramó toda su sangre allí en ese altar. Él lo recordaba, él lo tenía presente. Y sabía y entendía que era por culpa de su pecado que ese animalito inocente había sido sacrificado, ¿sí? Hacia donde mirara, siempre cuando iba acercándose al templo, encontraba el recordatorio de que se requería una vida para poder permanecer en una posición de comunión con su Dios. Se requería una vida, ¿sí? Y la vida era de un animal inocente, de un cordero inocente. Eso era lo que él recordaba. Así es que si esta persona que había ofendido a alguien estaba allí, tenía que recordar entonces que ese animalito iba a ser sacrificado por su pecado. Pero tenía que examinarse, porque no solamente se requería que su animalito fuese limpio, sin mancha, sí, puro, el primogénito, sino que él también tenía que presentarse adecuadamente, ceremonialmente limpio, ¿sí? Y no externamente, sino en su corazón. Por lo tanto, si allí se acordaba que no estaba correctamente bien con su prójimo, dice entonces que tenía que dejar allí su ofrenda, que no la podía presentar, que tenía que dejarla frente al altar y dejarla allí y ir pronto, rápidamente, a buscar a la persona a quien ha ofendido y reconciliarse con él. Miren que para nuestros tiempos, amados hermanos, para nuestros tiempos, para esta época, no de la ley, sino de la gracia en la que vivimos nosotros, y esta era la práctica bajo la ley, pero Cristo entrega su vida como el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, que ha quitado nuestro pecado, ¿sí?
en su gracia, no por obras, no por obras. Nosotros somos hijos de Dios, somos del reino de Dios, somos del reino de los cielos, no por obras, sino por los méritos de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo Jesús. Y ya que somos parte del reino de Dios, pues lo tenemos a Él como nuestro Señor, como quien dictamina las formas como debemos nosotros comportarnos en este mundo. Y tenemos una ley, esa es su palabra, está aquí. La Biblia, los 66 libros que están aquí. Y Él nos explica y nos enseña. Y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos a entender las Escrituras. No para tener un conocimiento, sino para que cada vez más con nuestra conducta y con nuestra perfección podamos salar este mundo y podamos alumbrar más estas tinieblas. Así es que si el adorador del Antiguo Testamento, cada vez que se acercaba al templo llevando su animalito, tenía presente todo ese derramamiento de sangre inocente allí, pues miren que para nosotros la cruz de Cristo debe tener ese recordatorio de que Dios exigía una vida para pagar por nuestros pecados y que fue Dios quien envió a su Hijo para entregar su vida en esa cruz donde Él derramó toda su sangre para perdonar todos nuestros pecados. ¿Sí? Con esta nueva libertad que tenemos, ¿sí? Nueva libertad, ¿sí? Porque por los méritos de Cristo Jesús tenemos entrada al Padre para tener comunión con Él, ¿sí? Para tener comunión con Él. Así es que con esta nueva libertad que tenemos por los méritos de Cristo Jesús, respecto a la adoración, podemos desafortunadamente perder de vista con facilidad el gran costo que Cristo pagó para hacer posible nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Los adoradores del Antiguo Testamento tenían presente siempre que iban al templo, cada vez que llevaban una ofrenda, cada vez que llevaban su animalito, tenían presente el derramamiento de la sangre inocente. Y nosotros los creyentes que hemos sido salvados por gracia, muchas veces, mayormente, casi siempre, somos propensos, somos pecadores a olvidar el derramamiento de Cristo en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre para que tú y yo no estemos destituidos de la gloria de Dios, sino que seamos llamados hijos de Dios, seamos salvos, sean todos nuestros pecados perdonados y purificados y para que seamos llamados miembros del reino de Dios. Nuestra adoración personal y congregacional también nos debe recordar que la única razón por la que puede usted decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, es porque Dios entregó una vida, ¿sí? Una vida por ti. Y esa vida se llama Jesucristo. Nadie puede llamar a Dios Padre nuestro si es que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Así que tenemos que pensar en nuestra adoración personal, pero también en nuestra adoración congregacional. Esta persona a quien él había ofendido era un hermano, ¿sí? Un hermano en la sangre porque ellos tenían la misma descendencia, tenían la misma ley, tenían al mismo Dios. Y nosotros, los creyentes, tenemos un mismo Padre, un mismo Cristo, un mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos entonces que evaluarnos, que en cualquier acto de adoración que hagamos, tenemos que pensar que el Señor no va a recibir ninguna de nuestras ofrendas, ¿sí? Nada de lo que hagamos para Él no lo va a recibir con perfección, porque en nuestro corazón hay asuntos sin resolver con alguien todavía, con alguien. Así es que estos recordatorios deben ayudarnos a apreciar lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo Jesús. La libertad que tenemos ahora, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento para acercarnos a Dios en Cristo es una fuente de gozo, de júbilo, a la que nunca debemos nosotros restarle énfasis, ¿sí? Nunca debemos restarle énfasis, no. Siempre debemos tener a Cristo por encima de todo, ¿sí? Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Cordero inmolado, ¿sí? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nada, ninguna otra cosa, ¿sí? Ninguna otra cosa puede restarle la verdadera adoración a Cristo, ¿sí? La verdadera adoración a Cristo. Porque Él derramó su sangre por nosotros. A Él debemos exaltar, a Él debemos adorar, ¿sí?
Sin embargo, el peligro para los creyentes es olvidar todas las barreras que Cristo tuvo que quitar con su muerte en la cruz del Calvario para que nosotros podamos disfrutar de un acceso directo al corazón de Dios, al hogar de Dios y a la morada eterna con Dios. Y a la morada eterna con Dios. Así que hay que pensar en eso. Somos adoradores, sí. Pero tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores externos, de obras nada más, ¿sí? Así es que si seguimos entonces, Jesús está dando una ilustración acerca de un adorador que se acerca, pero un adorador que trae un animalito, una ofrenda pura, perfecta, ¿sí? Pero que él no está puro. Entonces le da la ilustración, la de una persona que, según la costumbre judía, trae una ofrenda al altar. Naturalmente, si lo hace de manera correcta, está entonces meditando acerca de la bondad de Dios hacia él. Y está meditando acerca de eso. Y en medio de esa meditación le viene la idea, ¿sí? Puesto que Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo debo yo tratar a mi hermano? ¿Cómo debo yo tratar a mi hermano? Y repentinamente le viene un pensamiento que golpea su mente y su corazón al hermano tal, ¿sí? Con el tal hermano, con tal hermana, ¿sí? Ya no nos miramos igual, ¿sí? Entre él y yo hay algo que no está bien y que él está considerando una razón justa para acusarme que soy culpable. Entonces, en esta meditación, la reflexión es, ¿qué debo hacer frente a esto? ¿Qué debo hacer? ¿Presento hipócritamente mi ofrenda? ¿Sí? ¿Y como si nada hubiese pasado? No, el Señor quiere corregirlo, el Señor lo ama y el Señor quiere corregir a este adorador. ¿Sí? Quiere corregir su corazón. Entonces por eso es que lo hace meditar y le dice entonces lo siguiente: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Él tenía entonces que no podía presentar así su ofrenda, no podía presentarla así porque no estaba perfecta. Al presentarse ante Dios tenía que estar primero bien con su prójimo, bien con su prójimo. Entonces el Señor le da 3 órdenes, ¿sí? 3 órdenes. Ahí está Cristo, ¿sí? Dando la interpretación correcta acerca de la ley. Él está legislando a su pueblo que es miembro de su reino, ¿sí? Y da las 3 siguientes órdenes. Le dice: deja, regresa, ve en dirección contraria a la que has venido y ve a la casa del ofendido. Y la tercera es: reconcíliate con él, le dice, ¿sí? Reconcíliate con él. Así es que estas 3 cosas el Señor le ordena: anda, regresa y reconcíliate. Anda, regresa y reconcíliate. Son imperativos, son verbos imperativos. Y esto es importante aclarar también algo aquí, ¿sí? Cuando el Señor le dice anda, ¿sí? Él tenía que ir y ponerse a cuentas con la persona que ha ofendido. Él tenía que hacer esto, ¿sí? Y por ejemplo, póngase a meditar en esto, mi hermano. Nosotros necesitamos ser reconciliados por Dios, ¿sí? Y no Dios con nosotros, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Fue Dios quien vino a este mundo en la persona de Jesucristo para reconciliarnos consigo mismo, ¿sí? Es decir, el ofendido vino al mundo de los que se habían rebelado contra él. Él dio el primer paso, ¿sí? Nosotros nos habíamos rebelado contra nosotros, nos habíamos convertido entonces en hombres y mujeres abiertamente en rebeldía contra su ley, contra su palabra, ¿sí? Éramos pecadores. Y el ofendido, a quien hemos ofendido, a quien hemos fallado, es a Dios. Pero, sin embargo, Él envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él mismo. De esta manera también nosotros, cuando somos ofendidos o hemos ofendido a alguien, tenemos que ir y arreglar las cuentas con la persona que hemos ofendido. Y si nos han ofendido, ¿sí? No esperemos que venga el agresor, sino que imitemos lo que Dios en la persona de Cristo hizo, que Él vino al mundo de los rebeldes y de los pecadores que lo habían ofendido para reconciliarse con ellos.
Entonces nosotros no nos podemos quedar, si nos han ofendido, si a usted lo han ofendido, no se puede quedar usted allí en esa posición, me tiene que venir a pedir perdón, me tiene que venir a arreglar cuentas conmigo. No, imite a Cristo, ¿sí? Que Él dejó su trono para venir aquí en medio de los pecadores. Entonces, demos ese primer paso, ¿sí? Vayamos y arreglemos las cuentas con aquella persona que nos ha ofendido. Reconciliarse, es decir, tener un intercambio de enemistad a amistad, de una relación de mutua hostilidad a una relación de unidad y de paz. Eso quiere decir el resultado de la reconciliación, intercambiar algo para poder llegar de la enemistad a la amistad, de la hostilidad en que se vive, ¿sí?, a una relación de unidad y paz. Es decir, cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine completamente toda enemistad y no quede ningún impedimento para vivir en unidad y en la paz entre hermanos. Estos son los mandatos de Dios. Estos son mandatos que están por encima de cualquier ley humana, de cualquier constitución, por encima entonces de cualquier principio humano. Nosotros los creyentes, cuando escuchamos la palabra, cuando la leemos, cuando la comprendemos, cuando la practicamos y cuando la enseñamos, estamos mostrándole al mundo que hay una ley superior a los seres humanos. Dice la ley de Dios, por la cual rige nuestros corazones, los convierte, ¿sí?, los purifica y nos muestra entonces de que nos corrige a nosotros y nos enseña a vivir una vida que realmente honre a Dios, a nuestro Señor. Nosotros estamos en el mundo y Cristo no ha pedido que se nos quite de aquí, sino que Él le ha pedido al Padre que nosotros seamos guardados del mal y que seamos santificados con su verdad, su palabra es verdad, con su palabra somos santificados para que podamos mantener la sal con la cual podemos entonces salar este mundo y la luz con la cual podemos alumbrar estas tinieblas. Es la forma como de una manera práctica podemos nosotros llevar nuestro evangelio, ¿sí? El evangelio que nosotros creemos y el evangelio que la Biblia revela es un evangelio de la vida práctica, de la vida cotidiana, de cómo mostrarle al mundo que tenemos un Dios vivo a quien adoramos. Esa es la forma entonces práctica. No podemos ser adoradores hipócritas, sino adoradores en espíritu y en verdad. Dice el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Pide perdón, ¿sí? Pide perdón. El ofrendante ha cometido una falta. El adorador, el Señor le revela que el adorador ha cometido una falta y tiene que ir a ponerse a cuentas. Ponte de acuerdo, dice, ¿sí? El adversario, o sea, el ofendido, ya está pensando en iniciar, esto habla que el adversario está pensando en iniciar y en realidad podría haber empezado un procedimiento legal llevando su queja al Sanedrín, ¿sí? Porque ha pasado un debido tiempo, ha pasado un tiempo que ha transcurrido desde que lo han ofendido y no ha habido ninguna solución, entonces ahora él va a buscar justicia y va a ir al Sanedrín y el Sanedrín tiene que hacerle justicia, pero tiene que hacerle justicia de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, el que ha ofendido, el Señor le está diciendo, ve, ponte de acuerdo, ¿sí? Porque mientras tu adversario va camino hacia el juez, hacia el Sanedrín, en el camino ponte de acuerdo con él, en el camino pídele perdón, ¿sí? Debes hacer todo lo posible por arreglar tu situación con él antes que lleguen a la corte, ¿sí? Mientras todavía tienes la oportunidad de tratar con él. Por eso, privadamente y sin implicar a los jueces, ponte de acuerdo con él, ponte de acuerdo con él. Y ese ponte de acuerdo con él tiene que ver con algo que muchas veces las personas lo pasan por alto. Eso implica que la persona tiene que ir con una actitud benevolente. Y esto quiere decir lo siguiente, estar bien dispuesto, con una buena voluntad, que tiene un afecto por su hermano para hacer las paces, tiene que ir con una buena voluntad, con una buena disposición del corazón. Porque si va sin una buena disposición del corazón, si solamente va y se presenta ahí, ¿sabes qué? Mira, yo te ofendí, bueno, pues ya perdóname, pues no lo voy a volver a hacer. Así simplemente, con su cara de militar de repente. No, el Señor dice aquí, esta forma como Él dice, ponte de acuerdo con tu adversario, ¿sí? Ese ponte de acuerdo implica y se requiere un corazón benevolente, un corazón que esté dispuesto con buena voluntad, un corazón que haya sido movido, ¿sí? Movido por Dios en el templo, en el lugar de adoración, para que pueda ir, ¿sí? Y ponerse de acuerdo con la persona que ha ofendido.
Así es que, y ahí tiene que llegar a un acuerdo para quitar del corazón de su hermano el malestar y el resentimiento del cual él está preso. Para quitar el resentimiento, el malestar, la herida del cual su hermano está preso. Así es que tienen entre los dos que buscar completamente entonces reconciliarse y buscar una mejor relación, ¿sí? Una mejor relación. Así es como el Señor está enseñando, ¿sí? Que esto de este sexto mandamiento implica no solamente herir físicamente a alguien, quitarle la vida, sino que implica herir a una persona, ya sea en su aspecto mental, en su aspecto de su inteligencia, pero si tú lo hieres y lo hieres en su personalidad, lo hieres en su corazón, lo hieres en su carácter, entonces es una falta mucho mayor y mucho más grave todavía, mucho más grave. Y si eres un creyente, no puedes, como sin nada, seguir adorando a Dios, seguir sirviendo a Dios, sino que tienes que ir pronto a arreglar tu tema, a arreglar tu asunto, porque estás bajo el juicio de Dios. Estás bajo la mirada de Dios que se está mirando y que está viendo que tú estás llevando una religión hipócrita. Y Dios no quiere conformar su reino con hombres y mujeres que tengan esa conducta. Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para que vengamos a ser parte del reino de Dios, un reino que ahora es espiritual, pero que de esta manera nosotros podemos impactar al mundo a través de cómo Dios gobierna nuestros corazones, ¿sí? A través de cómo Dios gobierna nuestros corazones. ¿Y qué pasa si la persona ofendida no me quiere perdonar? Pues en este mismo Sermón del Monte, Jesús da la respuesta. Y eso lo da en el capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que, si la otra persona no te quiere perdonar, habiendo tú ido con una actitud benevolente, es decir, bien dispuesto, con buena voluntad, de buen corazón, con humildad, ¿sí? Y haciendo todo lo posible por arreglar los temas, ¿sí? Si tú has ido con toda esa disposición y has hecho todo lo posible, y la otra persona no te quiere perdonar, entonces el Señor dice aquí que esa persona está en un pecado con Dios, porque no está imitando a su Dios, ¿sí? Así como Él perdona sus pecados y Él no está perdonándolos, el Señor entonces no aprueba esa actitud de esa persona. Esa persona no puede ser más justa que Dios para no perdonar a quien viene a pedirle perdón. O sea, usted si está ofendido y usted no quiere perdonar a alguien, usted no puede ser más justo que Dios, no puede ser más perfecto que Dios, más puro que Dios, para no perdonarlo. Si Dios perdona a usted todos sus pecados, usted le pide perdón a Dios, usted se arrepiente y Él perdona. Usted no puede ser tú más, no puede ser superior a Dios para tener una justicia mucho más elevada con Dios y no perdonar a alguien que te viene a pedir perdón. Así que esa es la respuesta que da para ambos. Y para terminar, dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor dice entonces, verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente. En el versículo 22 Él comenzó diciendo, yo os digo, ¿sí? Para darle la interpretación correcta a este sexto mandamiento. Yo te digo, dice. Y ahora en el versículo 26 termina diciendo, de cierto te digo, que si no haces todo lo posible, ¿sí? Si no vas, si no te reconcilias, entonces, si no arreglas, o si sigues tú enojado, sigues insultando, sigues tú diciéndole a alguien fatuo, entonces, y no te arrepientes, si no arreglas este tema, entonces serás arrojado a la cárcel y estarás allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Esto es, jamás saldrás de ahí, eso es lo que le está diciendo, jamás saldrás de ahí, ¿sí? Pagar el último cuadrante, ¿sí? Hasta que pagues el último centavo por el agravio cometido. El punto aquí no es el dinero, el punto aquí es que la persona que se niega, ¿sí? A hacer un honesto intento de reconciliación y que no quiere ir a arreglar sus cuentas, ¿sí?
jamás podrá pagar su deuda y permanecerá siempre allí. Esta es la enseñanza. Entonces Jesús enseña que se debe evitar llegar a este punto. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo está enseñando que no es el homicidio físico el pecado, ¿sí? Sino que hay una raíz del homicidio, ¿sí? ¿Cuál es esa raíz? La ira, el enojo, el calor, la furia, la rabia, la cólera. Eso es la raíz. Y esta raíz entonces es el alto grado de emotividad negativa que tiene una persona, que lo puede llevar a la manifestación peligrosa de cometer un homicidio. Y alrededor de esta persona, ¿sí? Cuando una persona está así, enfurecido, con rabia, con enojo, pues entonces es una persona realmente peligrosa. Nadie se puede acercar a él porque va a encender a todos, ¿sí? Por eso es que a veces se escucha, entonces no te acerques porque está amargo, ¿sí? Como si eso fuese bueno, ¿no? Es realmente, hay que hacer lo posible para acercarnos a la persona y que no esté en ese estado porque se está condenando. Mis amados hermanos, la ira puede surgir por varias razones, por muchos motivos, por diferentes, inclusive puede ser por una causa injustificada, ¿sí? Pero la respuesta sabia al enojo, a la ira, el Señor también nos los ha dejado. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor, dice, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor, ¿sí? Esto es imposible de hacerlo para las personas, ¿sí? ¿Cómo eso? Es incomprensible, ¿sí? Es que esto no se puede llegar a practicar. ¿Por qué? Porque esto no es humano, ¿sí? Necesita el hombre, ¿sí?, tener el corazón regenerado, cambiado, ¿sí? La persona necesita haberse arrepentido de sus pecados y haber recibido a Cristo. La persona necesita nacer de nuevo, haber sido regenerado por la obra del Espíritu Santo de Dios, para que recién pueda comprender la palabra de Dios y pueda cumplirla y pueda decir entonces: Señor, yo por fe voy a responder de una manera blanda, de una manera quieta, ¿sí?, para aplacar la ira de este hombre o de esta mujer, por fe, porque yo creo en tu palabra, Señor, porque yo creo en tu palabra. No voy a ponerme de igual a igual con él. Por eso el tema se llama sin enojo y sin ira. Las palabras matan, hay palabras que matan, hay insultos asesinos, ¿sí? Hay palabras que son como un golpe de espada, dice el libro de Proverbios. Hay palabras, hay insultos que son asesinos. Hay muchos hijos que quedan traumados porque un padre se refiere a él como un idiota, como un tonto, como un necio, como uno que no tiene inteligencia, como uno que es ignorante. Palabras que para nuestra cultura, ¿sí?, de tanta cotidianidad, se han hecho normal en nuestro vocabulario. Pero para el pueblo judío, estas palabras tenían una implicancia muy fuerte. Y creo que si nosotros regresamos y realmente examinamos, a nadie debemos llamar así. A nadie debemos insultar. Porque si con esta misma boca nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios, si con esta misma boca y este mismo corazón nosotros nos postramos ante Dios para pedirle su misericordia porque estamos enfermos, porque estamos sin trabajo, porque tenemos problemas, pues ¿cómo es posible que con esta misma boca de adoradores vayamos a decirle a alguien, insultar a una persona? Todo porque no podemos controlar nuestro enojo, nuestra ira. ¿Y sabe por qué no la puede controlar? Porque usted no está lleno de la palabra de Dios, o porque si está leyéndola no la está haciendo viva y eficaz. Porque el otro ministerio del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a controlar. Eso quiere decir, nos va a controlar totalmente y va a controlar nuestra carne, nuestra ira, nuestro enojo, ¿sí?, para que nunca nosotros deshonremos a otra persona y nunca manchemos el nombre de Dios. Y nunca nosotros dejemos mal el nombre de nuestro Padre. Nunca dejemos nosotros mal el nombre de nuestro Salvador. Las conclusiones entonces, amados hermanos, de este sexto mandamiento, ¿sí? Yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano merece ser castigado con la muerte. Cualquiera que dice a su hermano estúpido, idiota, tonto, merece ser condenado a muerte por la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota merece ser echado
en el infierno de fuego. La primera es conclusión doctrinal, que lo que fue proclamado en el monte de Sinaí por Dios, entregándole la ley a Moisés, no es desechado por Jesucristo allí en el Sermón del Monte, sino que más bien le da una profunda interpretación espiritual, ¿sí? Una profunda interpretación espiritual. Segunda conclusión, Jesús está enseñando que la ira pecaminosa del tipo que lleva a decir palabras amargas es, en su naturaleza misma, es homicidia, ¿sí? Es el asesinato cometido en el corazón. Y a menos que se arrepienta la persona con este tipo de actitud, enfrenta el castigo eterno en el infierno. Sea lo que fuera, ante los ojos de los hombres, delante de Dios está condenado y está camino a la muerte eterna. Esto principalmente para las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Están entonces en este grupo, ¿sí? En este grupo, ¿sí? Porque los creyentes, ¿sí? Los creyentes debemos tener presente esta enseñanza, porque Cristo ha entregado nuestra vida para librarnos de esa condenación eterna. Amén, y gloria por ello, y alabemos a Dios y exaltemos su nombre, porque no estamos condenados como el mundo. Él nos ha salvado de esa eterna condenación. Pero ahora vivamos como dignos representantes de ese reino glorioso. Y si cometemos esta falta, entonces tenemos que arrepentirnos pronto, ir pronto, no dejarlo para cuando me encuentre con el hermano, cuando me encuentre con la hermana. No, sino pronto, lo más inmediatamente posible, ¿sí? En este tiempo presente, mis amados hermanos, no solamente el hecho exterior del homicidio, sino también la disposición interior de odio puede conducir al homicidio, ¿sí? Y eso es digno de castigo ante los ojos de Dios. No podemos detener el castigo de Dios frente a eso, ¿sí? Así es que el creyente debe tomar muy en serio esta lección de Jesús para que con la ayuda del Espíritu Santo pueda comenzar a obedecer a Dios por gratitud y ser fiel al llamado de ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo se gozará nuestro Padre al vernos a nosotros, ¿sí? De repente que nos hemos molestado con nuestro hermano, pero que pronto vamos y nos reconciliamos, pronto llamamos y nos ponemos de acuerdo, nos pedimos perdón. ¿Cómo se gozará el Padre de ver que sus hijos aquí están siendo sal y luz de este mundo? Un mundo que se llena de enojo, se llena de ira, se llena de resentimiento, ¿sí? Y al llenarse de todo eso, tiene que salir a las calles, a explotar en ira, a desembocar todo su enojo, toda su ira. No somos llamados a eso, jóvenes y hermanos, no. Eso es para el mundo que no tiene a Cristo. Nosotros estamos aquí, estamos en este mundo para exaltar un reino, ese reino de Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, 27, 29 y 32, quiero citarles para terminar con esto. Efesios dice, en el capítulo 4, 26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Así que puedes tener esta emoción negativa, ¿sí? ¿Quién no tiene estos momentos, estas emociones a veces de enojo? Pero no peques, no vayas más allá, ¿sí? Y si ha sido por algún motivo justificado, ve y arregla esos temas con tu hermano, ¿sí? Con tu hermana, con alguien. Y así no sea tu hermano en Cristo, ve y arregla si es un no creyente, con mayor razón, para que tú le testifiques de Cristo. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Ni le des lugar al diablo, porque si se metió el enojo, se mete la ira y mira más adelante qué es lo que pasa, qué es lo que dice el libro de Efesios 4, 29 al 32, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un mandato de Dios, ninguna palabra, dice, ninguna palabra, hermano, hermana, ¿sí? Testifiquemos que somos hijos de Dios. Por eso le hago un llamado a todos los creyentes, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y no solamente ninguna palabra, sino no escribamos nada, porque ahora la gente ya no habla, ahora la gente escribe, y a veces escribe en un lenguaje que los adultos ni entendemos, los jóvenes sobre todo escriben en claves. Y esas claves a veces son ofensivas, pero nosotros los adultos no entendemos. Es un nuevo idioma que hay, ¿sí? El idioma de las redes sociales, ¿sí? Y para descifrarlo, entonces,
tenemos que averiguar. Pero si nosotros no sabemos, Dios sí sabe lo que tú has querido decir, o lo que tú has dicho, o lo que tú has escrito. Así que nosotros como creyentes, en esas benditas redes sociales, tenemos que testificar que somos sal de la tierra y luz del mundo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿sí? Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, ¿sí? No lo contristes, no lo contristes, no lo ofendas, no peques contra el Espíritu Santo de Dios. Así que de ahora en adelante, cada vez que tú vas a decir una palabra contra tu hijo, contra tu hija, por más enojado que estés, por más razón que tengas, ¿sí? Ten cuidado con lo que le vas a decir. Porque con esa palabra ofensiva también estás contristando al Espíritu Santo de Dios con el cual tú has sido sellado, ¿sí? Por eso el versículo 31 que dice, da una orden el Señor, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, ¿sí? La malicia es el nivel de ver cómo del sentimiento, de la emoción, de la amargura, del enojo va subiendo al calor de la ira, ya al calor de la ira, entonces ya no se puede controlar, entonces se grita, se insulta, se maldice y ya después pasa a la malicia. ¿La malicia qué quiere decir? Ver de qué manera le hago daño, ver de qué manera entonces daño a la otra persona, inclusive quitándole la muerte, ¿sí? Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es para nosotros los creyentes, ¿sí? Tercero, primero, el aspecto doctrinal. Dios dio la ley en el monte Horeb a Moisés y está Cristo en el sermón del monte, ¿sí? En lo alto de ese monte, interpretando esa ley perfecta, ¿sí? Dándole el verdadero significado espiritual. Hay un llamado a nosotros los creyentes, ¿sí? A ser sal y luz en este mundo, controlando nuestras emociones y no cayendo en esos pecados. Y si caemos hay que arrepentirnos para no contristar al Espíritu Santo de Dios. Quítese de nosotros toda esa amargura, enojo, ira, gritería, ¿sí? Tercero, las personas inconversas deben oír esto con mucha atención para reconocer su completa incapacidad para guardar estos mandatos y correr a buscar una esperanza en Cristo Jesús. El comienzo de este acto exterior de homicidio es la ira pecaminosa, el odio, y es realmente un pecado contra el sexto mandamiento. Dice Jesús, y merece ser castigado con la muerte. Además que el Señor no está pensando, escuche bien usted, ¿sí? Usted que no ha recibido a Cristo todavía en su corazón, que no ha aceptado, ¿sí?, a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Escuche esto. El Señor aquí, al final, cuando Él habla entonces acerca de ser echado en la cárcel, acerca de que quede expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Él no está pensando solamente en la muerte física, sino en la muerte eterna. Y es claro en sus palabras, merece ser echado en el infierno de fuego, dice. Jesús en su enseñanza entonces tiene un sentido más profundo, pues está hablando no acerca de un juez terrenal, sino de un juez celestial, no de una prisión terrenal, sino de una prisión en el infierno por la eternidad. Y la gente piensa que insultar a alguien y ofenderlo y quitarle la vida, entonces pueden sobornar a un juez humano y pueden salir tranquilos y libres. Acá no hay un juez humano, aquí hay un juez celestial. Y ante ese juez celestial nadie va a quedar libre de su pecado, ¿sí? Así es que si usted ha estado ofendiendo, si usted ha estado con estas emociones negativas, siempre es una persona que siempre se enoja, siempre se aira, siempre está así, entonces furioso, entonces grita, insulta, sabe que usted está bajo el juicio de Dios. Usted está bajo el juicio de Dios. Entonces no te sorprenda la urgencia de este mandamiento, ¿sí?, a que te reconcilies, porque si pasas de esta vida con un corazón que todavía no se ha puesto de acuerdo con Dios, no se ha arrepentido, ¿sí?, y tampoco te has reconciliado con las personas a quienes tú has ofendido, estás en una condición entonces de que esta falta te testificará a ti en contra en el día de tu juicio, ¿sí? Y además, si mueres con odio aún en tu corazón, nunca escaparás de la prisión del infierno. Es mejor que hoy arregles estos asuntos, porque Dios todavía está
puesto a perdonarte y puesto a aceptarte y puesto a cambiar tu corazón y hacer entonces de ti una persona nueva, hacer de ti un corazón nuevo, un corazón, una persona que realmente comience una vida para agradar a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios haga su obra en el corazón de cada uno de ustedes. Así es que adoremos al Señor, pensemos bien cómo comportarnos en este mundo, pensemos bien cómo vamos a seguir siendo la sal que Cristo quiere, Cristo desea que sigamos siendo en este mundo, y cómo debemos seguir alumbrando, ¿sí? Cómo vamos a seguir alumbrando este mundo que está lleno de tinieblas. ¿Participaremos con este mundo? ¿Participaremos de las cosas que este mundo está haciendo? ¿O participaremos de lo que Cristo demanda de nosotros? Este mundo va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y los creyentes no podemos seguir esas corrientes. Nosotros tenemos una ley diferente, una ley santa, una ley justa. Y tenemos un legislador perfecto, sí, perfecto. Ese es Dios, ese es nuestro Señor, quien nos ama, quien anhela que nosotros podamos glorificarlo, ¿sí? Todo esto que tenemos que hacer es para glorificar al Padre, ¿sí? Para glorificar al Padre, para glorificar a Cristo, que ha entregado su vida por nosotros. Cada vez que nosotros somos obedientes al mandato, cada vez que nosotros le decimos, Señor, que muera este viejo hombre y que Cristo viva más en mí, es para glorificar al Padre, ¿sí? Cada vez que nosotros podemos ir muriendo, pidiéndole al Señor, Señor, yo no quiero tener más este carácter. Señor, mi Dios, haz morir este viejo hombre. Entonces vamos glorificando al Padre cada día. Tenemos entonces un Dios que es paciente y misericordioso, y un Dios de gracia todavía para aceptarte a ti. Si es que no has recibido a Cristo, esta mañana lo puedes hacer, ¿sí? Esta mañana puedes tú entregarle tu vida a Cristo, porque si estás bajo esta condición, estás en una condenación. Pero al recibir a Cristo, al arrepentir de tus pecados, tú eres liberado de esa condenación y vas a pasar a ser miembro de su reino también, ¿sí? Y allí el Señor te va a mostrar su gracia, su benevolencia, su favor, su misericordia, y te va a llamar también bienaventurado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Perdónanos porque somos tan, Señor mi Dios, irreverentes muchas veces con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, y muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón de todo y no sometemos nuestra razón, ni nuestro intelecto, ni nuestras emociones a tu palabra, a la autoridad de tu palabra, Señor. Y a veces queremos hacer justicia con nuestras propias manos y queremos llenarnos de enojo, de ira y inclusive de tratar mal a otras personas con palabras ofensivas. Padre, que de nuestra boca, Señor mi Dios, de hoy en adelante siempre salgan palabras para la mutua edificación, Señor. Que tu Espíritu controle nuestro ser y que podamos nosotros ser la sal de esta tierra, Señor, que se descompone, pero que con nuestra conducta vamos mostrándole al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Que sigamos siendo la luz de este mundo, Señor. Padre, Señor mi Dios, oro por las personas que aún no son miembros de tu reino, Señor, pero que en esta mañana pueden dar ese primer paso. Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que puedan arrepentirse de todos sus pecados y entregar su vida a Cristo, quien murió en esa cruz para salvarlos de una eterna condenación, y queden libres de esa condenación y sean llamados hijos de Dios y miembros del reino de los cielos, para que de ahora en adelante te glorifiquen con su carácter, con su conducta. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Hasta una próxima transmisión. Bendiciones.